Buenas tardes, nos encontramos en nuestro curso de método cuantitativo de la página de Económicas Virtual de nuestra facultad. Como habrán observado, ya se encuentran cargados los ejercicios prácticos de la unidad 1 y unidad 2 que hubiésemos desarrollado en las clases presenciales. Ahora voy a generar un pequeño video explicativo de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el ejercicio 101. El enunciado del ejercicio 101 lo tienen ustedes ahí y nos dice que durante el curso lectivo del año anterior el número de materias aprobadas por 6 estudiantes de segundo año fueron las siguientes, y tienen ustedes ahí la descripción de las materias aprobadas. Entonces lo que tenemos ahí son nuestros valores poblacionales. El alumno A aprobó una materia, el B aprobó dos y así sucesivamente. Y las materias aprobadas por cada uno de ellos constituyen nuestras observaciones poblacionales. Como ven ahí, el tamaño de la población esta es 6. El inciso A me pide que encuentre la desviación típica y medias poblacionales. Ustedes saben, para encontrar la media poblacional tenemos que realizar mediante la fórmula que tenemos acá. O sea, la sumatoria de cada una de las observaciones poblacionales sobre el tamaño de la población. Entonces, si realizamos la sumatoria de cada una de las observaciones poblacionales, nos da que el total de esa sumatoria es 18. Lo dividimos en el tamaño de la población, que es 6, y tenemos que la media poblacional es igual a 3. Luego lo que tienen ahí es la fórmula para calcular la varianza poblacional, donde me dice que es la sumatoria de cada una de las observaciones poblacionales menos la media poblacional, que es la que obtuvimos acá, que es 3 elevado al cuadrado. A esa sumatoria lo dividimos en el tamaño de la población, que es 6. Si realizamos esta sumatoria, le va a dar que es 10 sobre el tamaño de la población, que es 6, simplificando le queda 5 tercios. Entonces, una vez que tenemos la varianza poblacional, ya podemos calcular la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada de 5 tercios. El inciso B me pide encontrar todas las muestras posibles de tamaño 2 que pueden extraerse con reposición de esa población. O sea, la forma de trabajar en este caso es, tengo todos los estudiantes agrupados, selecciono a uno al azar, tomo nota de las materias aprobadas y lo devuelvo a la población. Como me dice que es con reposición, entonces debo devolverlo. Entonces existe la posibilidad que ese estudiante que ya lo seleccioné primeramente pueda ser seleccionado nuevamente a los fines de la muestra de tamaño 2. Entonces, para que sea más fácil observar a todas las muestras de tamaño 2 que nos pide el ejercicio, acá realizamos un cuadro de doble entrada, donde en el cuerpo de la tabla tenemos todas las muestras posibles. O sea, en este caso, supongamos, esta muestra nos dice que se seleccionó un estudiante que tiene 3 materias aprobadas, que puede ser el alumno D, y el segundo elemento de la muestra que se seleccionó tiene 4 materias aprobadas, que puede ser el alumno E, por ejemplo. Entonces, como dijimos, el cuerpo de esta tabla me representa todas las muestras posibles de esa población de tamaño 2. El inciso C me dice exprese qué constituye cada una de las muestras y el conjunto de todas las muestras que ha confeccionado según el punto anterior. Como lo tenemos acá, cada muestra se denomina punto muestral, o sea, cada muestra que tenemos acá en el cuerpo de la tabla de tamaño 2 se denomina punto muestral, y el conjunto de los puntos muestrales, que sería todo esto, lo que constituye ello se denomina espacio muestral. Entonces, en este caso tenemos 36 puntos muestrales, los cuales tienen igual probabilidad de presentarse por tratarse de muestreo simple con reposición. Lo que tenemos acá, una nota que nos dice que si se tratara de muestreo simple sin reposición, se anula la diagonal del cuadro anterior. Entonces, en ese caso quedarían 30 puntos muestrales. Lo que se anularía en este caso, si se tratase sin reposición, sería esta diagonal, la de acá. ¿Por qué? Porque si yo lo selecciono a este elemento, al alumno A en este caso, no lo puedo volver a seleccionar como está mostrando acá esta muestra, digamos. El punto D me dice, asígnele a cada una de las muestras la probabilidad de extracción que le corresponde. O sea, cada una de estas muestras nos pide que le asignemos la probabilidad de extracción. Entonces, la probabilidad de cada una de las muestras está en la probabilidad de selección de cada uno de los elementos de la muestra.
como dijimos que era de tamaño 2, o sea de 2 elementos, hacemos el producto de la probabilidad de selección de cada uno de los elementos. O sea, cada estudiante tiene la probabilidad de 1/6 de ser seleccionado. Entonces multiplicamos la probabilidad de cada uno de ellos y nos da que la probabilidad de que se seleccione una de las muestras es 1 sobre 36. O sea, cada una de estas muestras tiene una probabilidad de 1 sobre 36 de ser seleccionada. Tenemos 36 muestras, habíamos dicho acá que tenemos 36 puntos muestrales, que es nuestro espacio muestral. Entonces cada una de ellas tiene una probabilidad de ser seleccionada de 1 sobre 36, que es lo que nos pide este inciso. El inciso E me dice: encuentra la distribución de probabilidad de la media muestral y de la varianza muestral. Tal como lo expresamos acá en el ejercicio, lo que nos pide el inciso E es encontrar los valores de la media muestral y la varianza muestral de cada una de las muestras en el cuadro del apartado B. O sea, en este cuadro, recuerden que el cuerpo de este cuadro representa cada una de las muestras. O sea, esta es una muestra, esta es otra muestra y cada muestra es independiente de la otra por tratarse de muestreo con reposición. Entonces lo que me pide este inciso es encontrar la media y la varianza de cada una de esas muestras. Entonces en cada uno de estos cuadros yo tengo que calcular la media de esta muestra y la varianza de esta muestra con la fórmula de la media muestral y de la varianza muestral, que es similar a la que vimos para la población, solamente que en la varianza, en vez de dividir en n, dividimos en n sobre 1 porque es el factor de corrección por tratarse de muestras. Entonces, si ustedes realizan el cálculo de la muestra, de la media muestral de cada una de las muestras, vamos a tener que la media de la muestra puede asumir los valores 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y todos los valores que tienen ahí en este pequeño cuadro. Y la varianza puede asumir los valores 0, 0,5, 2, 4,5 y 8. ¿Sí? Entonces, ustedes al realizar la media y la varianza de cada una de estas muestras, le va a dar estos resultados que tienen acá en este cuadro. Pero el inciso E nos pedía que encuentre la distribución de probabilidad de la media y de la varianza muestral. Entonces la distribución de probabilidad la tenemos acá en el cuadrito este donde pusimos los valores que puede asumir la media muestral y la varianza muestral, y la distribución de probabilidad no es otra cosa que la frecuencia relativa de cada uno de los valores que puede asumir la media muestral en este caso. Para ello tenemos que ir al cuadro o ver cuántas veces se presenta el valor 1 para la media poblacional, para la media muestral, cuántos para el valor 1,5 y así sucesivamente. Entonces, ustedes cuando realicen el cálculo de cada una de las medias de las muestras van a tener que la media muestral puede asumir el valor 1 solo una vez, el valor 1,5 dos veces, por ejemplo el valor 4,5 dos veces, y todo eso, o sea, esa sería la frecuencia absoluta. Lo dividen sobre el total de valores que tiene el total de medias, en realidad, porque son 36 muestras, entonces vamos a tener 36 medias muestrales. Entonces eso me da la distribución de probabilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, que el valor de la media muestral 3,5, la probabilidad que se presente esa media es 6 sobre 36. O sea, el 6 sería la frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces se presenta el valor 3,5 sobre el total de muestras, en este caso 36. Lo mismo ocurre con la varianza muestral. Vamos a ver que el valor 0 se puede presentar 8 veces, el valor 0,5 se puede presentar 12 veces y así sucesivamente. Como tenemos 36 valores, o sea 36 muestras, vamos a tener 36 varianzas. Entonces la distribución de probabilidad de cada uno de los valores de la varianza lo tenemos acá. El valor 0,5 se puede presentar 12 sobre 36. La probabilidad que se presente es 12 sobre 36 y así sucesivamente. Recuerden que la suma de probabilidades siempre les tiene que dar 1.
en este caso 36 sobre 36 y acá 36 sobre 36. Si es que no le da 1, es porque algún valor han omitido de contabilizar o de calcular. El inciso F nos pide que calculemos la esperanza de la media muestral, la esperanza de la varianza muestral y la varianza de la media muestral y compararlas con la media poblacional, la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra, o sea, sobre n, respectivamente. Entonces, el desarrollo lo tenemos acá, el punto F. Sabemos que, por propiedad que vimos en teoría, la esperanza de la media muestral le debe dar igual a la media poblacional, la esperanza de la varianza muestral le tiene que dar igual a la varianza poblacional y la varianza de la media muestral le tiene que dar igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Entonces tenemos acá la forma para calcular la esperanza de la media. Sabemos que es igual a la sumatoria de la media por la probabilidad de cada uno de los valores de la media, ¿sí? Entonces, si realizamos esta operación, nos da que esto es igual a 108 sobre 36, que no es otra cosa más que esto, digamos. O sea, tenemos que realizar la sumatoria de cada uno de los valores de la media, que los tenemos acá en el inciso E, por su respectiva probabilidad de presentación, que habíamos dicho que esta era la distribución de probabilidad. Entonces, este 108 surge de sumar cada uno de los productos estos, 1 por 1 sobre 36, 1,5 por 2,36, y al resultado realizamos la sumatoria y les tiene que dar 108 sobre 36, que surge de acá, de la distribución de probabilidad. Entonces tenemos 108 sobre 36, nos da 3, lo cual se cumple con esta igualdad, que la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional, que recuerden, en el punto A habíamos calculado la media poblacional y le había dado 3. De igual modo calculamos la esperanza de la varianza muestral, que nos dice que es la sumatoria de los productos entre los valores que puede asumir la varianza muestral por su respectiva probabilidad, que también lo tenemos acá en el cuadro del punto E. Entonces acá vamos a hacer cada uno de los valores que puede asumir la varianza muestral por su respectiva probabilidad de presentación. Entonces, si realizamos la sumatoria de esos productos, le va a dar que es igual a 60 sobre 36, que son el total de las observaciones muestrales, como habíamos dicho. Entonces, 60 sobre 36 le va a dar 5 tercios. Recuerden que la varianza poblacional la habíamos calculado también en el inciso A y nos había dado que la varianza poblacional era igual a 5 tercios. Entonces se cumple con la probabilidad. Ahora nos resta verificar la tercera igualdad, que nos dice que la varianza de la media muestral es igual a la esperanza de la media muestral al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de la media muestral. Entonces, si realizamos la esperanza de la media muestral al cuadrado, que sería lo mismo que tenemos acá, solamente que la media muestral al cuadrado nos da que es igual a 354, esa sumatoria, que sería la de acá, solamente que acá tendríamos la media muestral al cuadrado. Esa sumatoria nos da 354 menos la esperanza al cuadrado de la media muestral, que la habíamos calculado acá, que era igual a 3, entonces igual a 3 al cuadrado, o sea, sería 354 sobre 36 menos 9. Entonces, si realizan esta operación matemática, le va a dar que esto le da un resultado de 5 sextos. Y acá nos pide que lo comparemos con la varianza poblacional sobre n, que n es el tamaño de la muestra que dijimos que era 2.
al valor de la varianza poblacional lo tenemos acá, que es 5 tercios, y hacemos 5 tercios sobre 2, y si sacamos el resultado de esta operación matemática nos va a dar 5 sextos, que se verifica también la tercera igualdad que se da por propiedad. El inciso G nos pide que identifique la distribución de los individuos en el universo, la distribución de una observación muestral y la distribución conjunta de dos observaciones muestrales. Como dice ahí en el ejercicio, la distribución de los individuos del universo se refiere a la distribución de frecuencia relativa de la población. Entonces esto es similar a lo que vimos con la media muestral, donde veíamos la frecuencia, donde decíamos que la frecuencia relativa era la probabilidad o la distribución de probabilidad de los valores de la media. Entonces lo que nos pide acá es esto. Los individuos del universo son estos, son las cantidades de materias aprobadas, y la distribución de frecuencia, o sea, la frecuencia relativa de cada uno de los individuos. Acá tenemos las materias aprobadas 1, 2, 3, 4 y 5. Alumnos que aprobaron una materia, los tenemos acá en los valores poblacionales, tenemos que es 1. Alumnos que aprobaron 2 materias, tenemos que también es 1. Alumnos que aprobaron 3 materias, tenemos que 2 alumnos aprobaron 3 materias. Alumnos que aprobaron 4 materias, tenemos solo 1. Y alumnos que aprobaron 5 materias, también tenemos solo 1. Entonces, la frecuencia relativa de cada uno de los individuos del universo la tenemos acá. Entonces, alumnos que aprobaron una materia 1, alumnos que aprobaron 2 materias 1, alumnos que aprobaron 3 materias 2, alumnos que aprobaron 4 materias 1 y alumnos que aprobaron 5 materias 1. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, la sumatoria de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1, que es lo mismo que la suma de las probabilidades. O sea, la probabilidad de que se presente un alumno con una materia es un sexto, y la probabilidad que se presente o que se extraiga de la muestra un alumno que tenga 2 materias es 2 sobre 6, o sea 2 sextos. Entonces acá lo que nos pide es la distribución de una observación muestral, es un sexto, o sea la distribución de una observación muestral, y la distribución conjunta de dos observaciones muestrales, que ya lo vimos anteriormente, que es el producto de la probabilidad de una observación muestral, o sea de cada una de ellas. La probabilidad de una observación muestral es un sexto, que es lo que tenemos acá, y de la presentación de la otra observación muestral también es un sexto. Entonces tenemos que la distribución conjunta de dos observaciones muestrales es 1 sobre 36, que es similar a lo que ya habíamos visto acá en el punto C, o sea la probabilidad de presentación de cada uno de los elementos de la muestra. Y por último, el inciso H nos pide que calculemos la probabilidad de que en valores absolutos la media muestral menos la media poblacional sea menor o igual a 1, y la probabilidad que en valores absolutos la varianza muestral menos la varianza poblacional sea mayor a 1. El desarrollo de esto lo tenemos acá, y el enunciado nos decía la probabilidad de que en valores absolutos de la diferencia entre la media muestral y la media poblacional sea menor o igual a 1. No es otra cosa que lo que tenemos acá. Entonces, la probabilidad de que la media muestral en valores absolutos sea menor o igual a 1 respecto a la media poblacional, que tenemos el valor que era 3. Entonces, expresado de otro modo, tenemos que nos pide la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre los valores 2 y 4. Entonces esto lo podemos sacar de la distribución de la media muestral, que lo tenemos en el apartado A, Entonces lo que debemos hacer es sumar las probabilidades de la tabla del apartado E entre los valores 2 y 4. Entonces, en esta tabla que teníamos en el inciso E de la distribución de probabilidades de la media poblacional, lo que tenemos que hacer es sumar la probabilidad
de que la media muestral asuma los valores 2, 2,5, 3, 3,5 y 4, porque el enunciado me pedía la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 2 y 4. Entonces eso va a ser igual a la suma de 5 más 6 más 8 más 6 y más 5, todo sobre 36. Que lo tenemos acá, cuya sumatoria me da 5 sextos, que es, como lo ven ahí, 0,833, que esto me constituye un 83,3%. Entonces esto se lee que la probabilidad de que la media muestral asuma valores entre 2 y 4 es de un 83,33%. Por último me pedía la probabilidad de que en valores absolutos la varianza muestral respecto a la varianza poblacional, la diferencia entre ellas dos sea mayor a 1. Entonces, como ya tenemos el valor de la varianza poblacional que era 5 tercios, entonces esto es igual a la probabilidad de que la varianza muestral esté comprendida entre los valores 8 tercios y 2 tercios. En realidad, que la varianza muestral sea mayor a 8 tercios y menor a 2 tercios, porque me pide que la diferencia en valor absoluto respecto a la varianza poblacional sea mayor a 1. A esto también lo sacamos de la tabla del apartado E. Entonces, como tenemos acá, nos dice que debemos sumar las probabilidades menores a 0,5 y mayores a 4,5. Menores a 0,5 y mayores a 4,5 se refiere a los valores de la varianza muestral. Entonces, los valores de la probabilidad de que la varianza muestral asuma los valores 0,5 tenemos para allá, digamos para arriba. Entonces me pedía las probabilidades de que la varianza asuma valores menores a 0,5 y mayores a 4,5. Entonces acá tenemos que sumar la probabilidad 12 sobre 36 más 8 sobre 36 más 4 sobre 36 y más 2 sobre 36. ¿Qué lo tenemos acá? 8 sobre 36, 12 sobre 36, 4 sobre 36, 2 sobre 36. El resultado nos da 13 sobre 18, lo cual es igual a 0,722, que se lee de la siguiente manera. La probabilidad de que la varianza muestral sea mayor a 8 tercios y menor a 2 tercios, o sea que en valores absolutos respecto a la media, a la varianza poblacional, sea mayor a 1, es de un 72,20%.